podría salir, nada, que estuviera aquí con nosotros. Un placer, Francis. Gracias a todos. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista para el relanzamiento de Nexten. Lo primero que quiero conocer es qué limitaciones tuvimos. Estuvo muy conectado con esta primera parte el licenciado Andrés, en lo que fue la primera colocación o lanzamiento de Nexten en Farmatodo. Entonces me gustaría que me cuenten un poquito cuáles consideran que fueron los primeros obstáculos en esa introducción inicial de Nexten en Farmatodo hacia el mercado venezolano. ¿Sí? Mira, creo que lo conversamos en un par de reuniones. Creo que el de los principales obstáculos, uno fue desconocimiento por parte del consumidor. Te lo voy a ir listando, ¿no? O te lo voy a ir comentando de la llegada. De hecho, María de Farmacéutico, creo que ella puede agregar desde la óptica de la tienda, inclusive, si hay cosas adicionales. El primero, desconocimiento por parte del consumidor respecto a este tipo de productos. Segundo, el estándar físico del producto te hacía ver o pensar, no ver, la realidad del producto era otra, sí que el producto podía ser desechable y no reusable. El estándar de cómo estaba presentado en inicio, parecía que era un producto de un único uso. Y claro, cuando hacían la referencia del costo del artículo para, en teoría, usar una sola vez, pues no generaba mucho valor o no era atractivo para el cliente, ¿no? Eso diría que es como lo principal, en verdad, más allá del uso del mercurio, no, o por qué deberían migrar el uso de otro tipo de termómetro, pues simplemente lo desconocen y el estándar del producto no era el más atractivo para entender que se podía reusar, que luego usar se podía guardar o cómo eran las indicaciones de resguardo del producto para un siguiente uso, que no se fuese a dañar, entre otras cosas. Sí, Sería lo principal. Exacto, como bien lo dices, entonces eso sería en cuanto al empaque, que sí en la reunión previa que tuvimos, pues ya tú me lo habías comentado. Y en cuanto a los colores del empaque, Andrés, ¿tú crees que impactaba o no impactaba inicialmente? Mira, no. Okay. En el empaque inicial creo que era como una bolsita de plástico con un cartoncito, Sí. y luego se cambió a un cartón completo blanco, si no lo recuerdo. Sí. Tendríamos que ver la foto actual para no apelar a la memoria. Mira, creo que es un producto que al final, si querías hacer mercado, o para hacer mercado, tienes que generar el conocimiento, la cultura de cambiar de un termómetro a otro. No sé si el color, o sea, yo creo que ya deberíamos hacer más, ya sería una cuestión de hacer un foco o algo así para que no sea mi opinión el decirte, bueno, que si el color sí o el color no. El color al final era muy plain, era de blanco, luego de imagen. Una de las cosas que hablamos en su momento era que la imagen te hablara para qué es, porque también solo la imagen del producto no te decía nada. Y que además la imagen de un termómetro está muy grabada a uno como consumidor de lo que cree que es un termómetro, ya sea tradicional de mercurio o uno eléctrico. Entonces, esto, la ciencia cierta, apenas lo ves, no te decía, tenías que leer el empaque, entre otras cosas, no, la imagen que hoy en día sí tiene. Ok. En cuanto a los precios, en ese primer momento, ¿cómo crees que impactaron los precios en la primera colocación? Mira, yo creo que el principal tema con el precio era que al no saber que se podía reusar, la gente lo tomaba como que era descartable. Entonces lo veía como un precio alto para un descartable, cuando lo compara más allá del tema del mercurio, un termómetro que te dura toda la vida, entre comillas, porque bueno, por cultura uno, ¿te acuerdas? A lo mejor te lo digo de manera personal, pues el mismo termómetro que tenía tu abuela o tu papá de hace mucho tiempo. Entonces cuando comparaba qué tanto compra un termómetro en la farmacia, lo asociaba a algo descartable. Entonces, decirte como que, a ver, yo creo que hacer el juicio de valor del precio cuando el producto no está 100% claro para el consumidor, no sería la respuesta 100% correcta. Okay. Entendiendo que si es un producto que se puede reusar. Yo no me iría por esa conclusión hasta que el cliente sabe exactamente qué es, cómo se usa y de las ventajas, como para entender que el precio es más o menos, o sea, para que la decisión lleve ya a la pregunta
el precio es alto o bajo por lo que están ofreciendo. Es lo que yo me preguntaría. Y yo genuinamente no tengo la respuesta ahorita. Sí, y justamente nos has hablado de todo este tipo de factores. En general, la comunicación y promoción, ¿crees que fue insuficiente en ese primer momento de lanzamiento? Sí, te diría que sí. Yo creo que si haces una pregunta en líneas generales, en cualquier tienda, si saben que existen termómetros que no son de mercurio, no necesariamente lo conocen. Es complicado porque no tienes competidores, o sea, el mercado lo tienes que hacer tú, pero no creo que esté claro hoy en día que existe esa opción en el mercado. Ok, o sea que necesitaríamos más comunicación y mayor promoción de ese concepto. Correcto. Sí, bueno, Y para agregar antes de continuar, quizás también un poquito de educación al consumidor, porque el formato de lectura es muy distinto a los termómetros tradicionales. ok, Es decir, los puntitos, sí, si no me estoy equivocada, por ejemplo, tienes para medir en 36, 36 cifras, pero eso quizás no sea tan fácil de entender a primera instancia, entonces quizás si hacen una educación no solo al consumidor, sino a las farmacias para que les ayuden a explicarle a las personas que vayan y se acerquen al mostrador con la duda, sería más, o sea, quizás sería la mayor la conversión de las personas que utilizan termómetros con mercurio a irse al sin mercurio. Pero si no lo entienden, hay mucha más resistencia. ok, Y si la farmacia no te puede entender, pues prefieres dejarlo allí e irte por lo que ya conoces. entiendo. Ok, vamos entonces a continuar con lo que sería la situación actual para el relanzamiento. Desde su perspectiva, ¿cuáles condiciones del entorno económico, social, actual del país creen que puede favorecer un relanzamiento del producto Nextén? ¿Y qué otras pueden tener barreras en este momento, o sea, para hacer un nuevo relanzamiento en Farmatodo, básicamente? Repite la pregunta, por favor, Sí. porque creo que es súper amplia. Sí, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las condiciones del entorno económico actual, social, que pueden repercutir en el relanzamiento del producto Nextén? ¿Y qué barreras pudiéramos tener? Sí, existen. Retomando lo que comentó antes al principio, el primero es el reconocimiento de marca. Ok. Y el segundo sería precio, ¿no? Esos hoy son los principales drivers, porque no es lo mismo, y vamos a salir un poquito del tema del termómetro, pero en aras de ejemplificarlo, no es lo mismo que mañana llegue Átila a Venezuela, que bueno, es una molécula conocida, toda la industria y el consumidor lo conoce, a que llegue un ibuprofeno, no sé, de repente quizás como Excedrin, que tiene otras características, es conocido, pero tiene mayor valor y no tiene tanto reconocimiento de marca. Entonces creo que eso es bien relevante, el precio al que entraría el producto y lo segundo, el reconocimiento de marca. Cómo hacer para posicionar la marca en la mente del consumidor y que al final, cuando vaya a la tienda, entienda el beneficio y la bondad del producto y bueno, no sea solo driver de precio, ¿no? Porque por precio sería lo más. Digamos que el precio es la principal, pero no es la única. Creo que el reconocimiento de marca es una que juega un Sí. rol importante en esa decisión de compra. Sí, y Y bueno, respecto a lo que decías en la parte del entorno económico y social, sí, a ver, y corrígeme si me equivoco, pero quizás pueda estar favorecido el producto en temas de alto target, porque fíjate que ahorita se está yendo la onda tanto medicina, belleza, etcétera, hacia la onda orgánica y natural. Y este producto tiene ese plus, que bueno, que como es libre de mercurio, quizás esas personas que quieran llevar una vida más orgánica, que quieran evitar ciertos riesgos, puedan convertirse a este producto. Pero ya cuando hablamos de precios que quizás te favorezca más un precio hacia un termómetro digital, bueno, quizás los altos targets de compra de ticket favorezcan tu producto, pues por eso, porque le van a tomar más atención hacia la calidad y el poco riesgo que tiene el producto comparado con otros más allá del precio. sí, totalmente cierto. Que la otra pregunta que les haría entonces, resumiendo, ¿qué cambios recomendarían en cuanto a las características de este producto para que se adapte entonces mejor al mercado actual
y a estas preferencias de los clientes de Farmatodo, que sé que ya lo han comentado. Entre eso el empaque, pues me pudieran hablar un poquito de qué características podemos entonces mejorar en el producto o en el empaque, como bien lo dijo Andrés. Bueno, creo que el feedback que dijiste tú, María, por ahí. la lectura, sobre todo el tema de la lectura, ¿sabes qué? En el empaque, en la parte, creo que es en la parte de atrás, no sé si en la parte interna, corrígeme, que es que tienen el instructivo, ¿cierto? Sí, en el nuevo empaque tiene las instrucciones adentro y lo tiene también afuera del empaque. Ajá, en la parte posterior, sí. Sí. Quizás hacerlo un poquito más claro. Ok. Porque es que fíjate que, o sea, te lo digo por mí porque yo lo vi. Okay. Tienes en la partecita donde está como la colita amarilla, tienes por ejemplo 36 o 36.5 o 37, ¿cierto? Sí. Y luego tienes los 5 puntitos. Sí, o sea, yo a veces no se entiende muy bien qué punto es cuál. Por ejemplo, tienes ahí el 36.5 y el puntito siguiente se supone que también es 36.5. O sea, el primer punto te indica la medición que tiene a un lado, ¿cierto? Cada puntico indica un grado Celsius. Grado, exacto. Entonces empieza... Entiendo mucho que el primer circulito corresponde al grado que tiene escrito. Pareciera que fuera la continuación, ¿sí me entiendes? Sí, bueno, es el 36.5 en el lado izquierdo, el siguiente punto sería 36.6. Exactamente, así es. Quizás hacer un focus group con no solamente esto, sino también el tema de color y todo lo que estás hablando del empaque, pero para ver si la persona que no tiene ninguna exposición previa a este tipo de termómetro entiende la explicación o las directrices que tiene allí el empaque posterior, porque yo conozco cómo se usa el termómetro, la primera vez que lo leí no lo entendí. Claro. Tuve que leerlo como 10 veces y entender y contar, ok, si son 5 puntos, bueno, aquí están los 5 grados. Y ahí fue que como que lo capté y tuve que buscar a mi equipo, pero no sé si una persona común se ponga a sentarse a entender el producto. Creo que tiene que ser más a primera vista. Sí, esa educación para ese cambio a esa matriz que sea un poco más fácil de entender. Me parece muy, muy bueno. Otra pregunta que tengo para ustedes. ¿Qué medios y mensajes de comunicación recomendarían para el lanzamiento del producto? Mira, uno, principalmente la visita médica a centros clínicos y hospitalarios, ¿no? Eso es fundamental. Okay. Así como cualquier producto de medicamentos, eso es un paso fundamental para el éxito del lanzamiento. Segundo, lógicamente, redes sociales, tener presencia a nivel de redes sociales y, diría tercero, la parte especializada, ¿no? El congreso, revistas de tipo médico, medios de difusión de tipo médico-científico, lo que serían esas tres, no sé, y María, si ustedes ven algo adicional. Bueno, yo creo que hay un tema de conocimiento masivo, porque al final un termómetro tú lo utilizas no necesariamente por la indicación de un médico, y en línea general es bastante intuitivo porque es un producto que tiene años usándose de la misma manera. Y una medición que si no es electrónica, ya es de mercurio, bueno, pues desde otras generaciones pues se entiende cómo usarlo. Y viene a colación esa parte de educación que habla Mariale, el cómo tú hagas una campaña, por así decirlo, masiva de por qué un termómetro que no tenga mercurio es importante, va a ser necesario. Al final no se están, y en el momento lo hablamos, no se restaban las ventajas o los beneficios que tiene el usar un termómetro que no tenga mercurio, pero al final del día nos medimos por un número, que es la venta. Entonces, si no se está vendiendo, pues el producto puede ser muy bueno conceptualmente, pero comercialmente no. Y para un retail, bueno, eso al final es lo que, digamos, como que termina tomando la decisión de no comercializarlo hasta que el mercado esté listo para, o mejor dicho, se tengan las herramientas para crear el mercado. Porque hoy en día no es que haya un mercado de que la gente esté buscando este tipo de productos en las tiendas. Sí. Por reconocimiento.
Claro, ¿y qué medios de comunicación entonces elegirías o nos recomiendas que podamos usar para que sea masivo? Mira, los medios masivos van desde, o sea, desde radio, televisión, una valla que ves que hoy en día hay promoción de medicamentos y promoción es delicado, pero vamos a decirlo así, como campañas de marca o de recordación de marca de medicamentos hasta en juegos de béisbol. Ok, Mira, decirte uno, no, lo que sí quiero ser muy claro, no es que Farmatodo dice que hay que promocionarlo en un juego de béisbol porque hay que llevarlo a la televisión. claro, claro. Al final lo puedes ver como producto que no va a ser un competidor, pero si tú estás tratando de generar un mercado de innovación, que eres el único, pues masivo hay de todo. Por eso digo, desde que estés en clínicas o hospitales o hasta que estés, bueno, en jornada, en medio de comunicación, mira, directo, mensajería de texto, televisión, radio, vallas, redes sociales, Ok, influencers que sean del sector, o sea, no un influencer que te patrocina conciertos, pero probablemente Médico líderes, exactamente, médicos influencers, líderes de opinión. sí, y a través ustedes tienen un equipo especial de mercadeo que trabajan con los proveedores en alianza. ¿Qué estrategias pudiéramos utilizar también en alianza con Farmatodo? Mira, yo te diría por la experiencia que tuvimos, es que antes de hacer algo con Farmatodo se tiene que ver una colocación, o sea, una campaña en el mercado que garantice la generación de demanda en las tiendas. Ok, Más allá de verlo como que, bueno, vamos a reactivarlo y vamos a hacer esto con Farmatodo y eso es lo que va a hacer la diferencia. Creo que ya tuvimos una experiencia, más allá de diferentes oportunidades que tenía el estándar del producto, que esté en Farmatodo no es sinónimo de venta inmediata, sino se genera la demanda. Y no es un producto que sea, digamos, vamos a decirlo así, como influenciable en las tiendas. ok, Verlo a lo mejor si está asociado a un tema de fiebre, como temporadas como las de lluvia, temporadas como las de gripe, que tienen ese espejo, como los medicamentos o los laboratorios que tienen medicamentos para la gripe, por ejemplo, promocionan ese tipo de temporadas. ok. Y puede ser algo que puedan hacer algo en la parte masiva, pero más allá de Farmatodo, pues Farmatodo tiene diferentes herramientas, pero lo que es importante que tengan claro es que no es que Farmatodo va a hacer la campaña, o sea, tenemos que entender que pueden o tienen la capacidad de generación de demanda Ok, antes de plantearse volver a tener producto en Farmatodo. perfecto. Vamos a hablar ahorita un poquito del segmento meta y nuestros competidores en cuanto a Nexten. ¿Cuáles segmentos metas consideran ustedes que son los más convenientes para enfocar el relanzamiento de Nexten? Las madres. Sí, en cuanto al segmento meta, ¿cuál consideran ustedes que es el más conveniente para enfocar el relanzamiento de Nexten? Las madres, abuelos. Mira, yo creo que, a ver, Como lo que comentamos antes, ¿no? O sea, el gremio médico y... no, pero el segmento de que lo voy a usar puede ser. el de usar, sí. Es que no son termómetros, o sea, yo creo que eso se probablemente sea una mujer, o sea, digo por su familia, y será poco el segmento que lo compre para sí mismo, pero a ver, yo creo que esto lo planteas cuando diseñas el producto. Ok. ¿Cuáles son las características más relevantes de estos segmentos? Bueno, ya vimos que pudieran ser las madres. Y según su visión, ¿cuáles serían los principales competidores que tenemos en estos termómetros? Que ya estén en su cadena de comercialización. Mira, ahí no te podemos dar nosotros la respuesta, la puedes ver, es pública, pero más allá de información adicional, no podemos darte esa información. O sea, no te puedo decir quién es a detalle el competidor. Puedes ver cuáles son los otros que tenemos dentro de la cadena, pero... O sea, te podemos decir básicamente que son el resto de termómetros conocidos. Exacto. Mercurio y digital. Exacto. Estos son tus principales competidores. Exacto. Y uno que otro infrarrojo que también hemos visto por allí. Correcto. Sí. Ok.
¿qué elemento diferenciador pudiéramos nosotros colocar como una propuesta de valor ideal para este relanzamiento del producto Nexten? Que bueno, creo que me lo ha dicho varias veces la señorita, que es la importancia de que sea libre de mercurio, pero qué atributos pueden ser, qué emociones que querramos psicológicamente hacer llegar a las personas y sí, qué propuesta de valor diferencial pudiéramos dar con Nexten. Miren, a ver, creo que más que una pregunta de nosotros, es algo que deberían tener ustedes como identidad al tener un producto. O sea, más bien nosotros cuando hablamos con aliados comerciales nos presentan cuál es la propuesta de valor de su producto y por qué lo quieren vender acá. Entiendo que por el tema de o sea, yo creo que eso está claro. Al final estamos hablando de un termómetro que no tiene mercurio. Eso está claro. Ok. El que más hacer, a ver, decir, no sé si que tenemos que cubrir una pauta de diferentes preguntas y tenemos esta perspectiva. Sí. Pero con mucho gusto lo hacemos, por eso estamos acá. Pero te digo, a ver, no me lo tomes a mal, no te lo digo por nada malo, sino es que creo que son preguntas que están más en la conceptualización del producto, que si no se hubiesen dado, no existiera el producto. Entonces por eso me llama un poquito la atención que nos pregunten a nosotros. Sí, lo que pasa es que bueno, sí es parte de lo que nos pide la academia para el cumplimiento de todos estos puntos. Obviamente la empresa tiene todo el plan, pero quiere ver con su cliente desde el área de OTC qué factores influyen, porque es importante que ya la empresa tiene colocado a nivel de las instituciones médicas el producto con una muy buena aceptación desde hace 3 o 4 años, pero esta nueva incursión o este relanzamiento es para, como bien lo decías tú, Andrés, para llegar al público general, al público que no lo conoce. Y por eso es tan importante para nosotros que ustedes sí manejan este público más abierto de todo lo que tenemos que llevar, como bien lo han dicho, la educación, mejorar el empaque, una campaña masiva, porque no va directo al médico en esta oportunidad, sino a esa mamá que tiene un niño que está presentando un cuadro viral, fiebre, o para un abuelo, o hasta un cuidador de salud que en algún momento tiene que ir a comprar un termómetro en la cadena Farmatodo. Entonces por eso estas preguntas, que de verdad es muy bueno todo esto que ustedes nos están diciendo. ¿Hay alguno, para finalizar ya, hay algún elemento dentro de lo que es el neuromarketing que está asociado a todo lo que tiene que ver, como bien lo dijiste tú, al color, a la percepción, al sexo, que sea importante en este relanzamiento de Nexten? ¿Qué elemento sensorial nos pudieran decir que sea poderoso, que nosotros podamos incluir en este relanzamiento? Mira, creo que para poder dar una respuesta con base científica, porque a ver, lo que sí nosotros sabemos es que el cliente se puede manejar de manera diferente dependiendo de lo que esté comprando. No es lo mismo cómo te sientes, y pues te lo pregunto a ti como compradora, cuando compras, por ejemplo, un maquillaje, a como cuando vas a comprar un termómetro, entre otras cosas, o un antigripal. Entonces, para eso habría que hacer un estudio, más que responderte desde nuestra óptica cuál es el color ideal para un termómetro. Okay. Tuvimos que haber hecho un estudio en ese sentido. Me parece chévere pues, que lo evalúen, que lo piensen. Decirte que hay un color que te va a potenciar la venta, por decirlo de alguna manera, o algún tema de neurociencia, una posición, una forma, lo que sabemos hacer sería una respuesta muy general. Obviamente las personas responden a estímulos más visuales. Sí, el lenguaje no verbal. Sí. Claro. Como parte del proyecto, nosotros le solicitamos al licenciado Luis que necesitamos hacer unas pequeñas entrevistas a madres que estén necesitando un termómetro en las diferentes tiendas, y allí poder explicar de forma muy sencilla, como bien lo dijo la licenciada, cómo utilizar Nexten. Esa sería la próxima fase para hacer una entrevistas con encuestas breves
de 5 minutos y obsequiarle a estos clientes el termómetro. Entonces nos gustaría saber, ¿sí? Mira, a ver, aterrizando ese punto, la verdad es que estuvimos conversando internamente y realmente no vemos la posibilidad de hacer eso, Ok. principalmente además porque uno afecta la experiencia de compra del cliente y dos, porque además hoy no lo estamos vendiendo, ¿no? Entonces Sí. es un poco... No, pero ahorita digamos, está en tienda, está en tienda. De hecho, el nuevo empaque se ha estado vendiendo y está en tienda. Y lo estamos sí, viendo. La verdad es que lo que sí. estamos viendo está descontinuado. No, Sí, está en tienda y de hecho está rotando justamente donde hay sitio donde ya se venía vendiendo, que hemos notado que se vende sobre todo en la zona donde están las clínicas donde ya se usa, por ejemplo, hacia la Trinidad, hacia San Bernardino, hacia las Mercedes. Pero a ver, a nosotros no nos gusta mucho interrumpir la experiencia de compra de nuestros clientes. ¿Qué te podemos proponer? Sí. Diseñar una encuesta y que se le envíe a los clientes que han sido compradores del producto y se la Ok. pasamos por correo ahí, ¿no? Perfecto, que sea breve. Y tal vez con algunos farmacéuticos de tienda, licenciado. Sí, ahí no hay problema, o sea, ahí no necesitan la autorización, simplemente consultar Siempre y cuando no interrumpa, o sea, que sea ese Exacto. momento que no interrumpa la operación de la tienda. O sea, Exactamente. no en horas pico, no en, o sea, un momento en el que de verdad, y previo acuerdo con el personal de la tienda que pueda, mira, tiene que ser algo muy corto, sino que Mariale nos confirme, tiene que ser algo muy preciso, muy corto, porque la verdad fuera de que para el flujo de clientes igual hay una cantidad de responsabilidades importantes que tienen los colaboradores en la tienda, y la idea no es sobrecargarlos, ¿no? Sí, Claro. como te digo, no es impactar la experiencia de compra de ninguno de nuestros clientes de ninguna forma, pues desde la entrevista hasta que el farmacéutico no los pueda atender. Ok. Ahí yo lo veo menos complejo porque realmente si el farmacéutico, o sea, si vas a entrar en la mañana, de repente el farmacéutico lo puede atender, no veo que haya rollo. Ok. Pero bueno, te pongo un ejemplo, un viernes a las 6 de la tarde sí lo veo más complicado. Claro, Pero claro. lo que puedes hacer es acercarte a una de las puntos que te dicen, preguntas por el farmacéutico y le comunicas lo que quieres hacer y bueno, ellos te dirán, mira, sí, si es posible para mí, mira, no es posible para mí, tocar la puerta porque ya vean. Sí, lo haremos de esa forma. También he visto la experiencia, por lo menos en el Farmatodo Nuevo de Chacao, que hay algunas promotoras que obsequian productos. Yo soy un fan de Farmatodo como cliente y he visto chicas de Eucerin, de café, y entonces es simplemente entras y hay un promotor que te da, mira, te obsequio este producto y está disponible en Farmatodo. También en tiendas puntuales. ¿Ustedes creen que podamos hacer algo así sin interrumpir la experiencia de compra, sino más bien dando el producto con el empaque nuevo como un obsequio? ¿Me oyen? Mira, sí, ese tipo de actividades se coordinan con el equipo de trade marketing. Evidentemente ese impulso tiene un costo Ok. porque va asociado a la venta del producto. Con gusto te podemos dar el número de Kimberly y lo conversas con ellos. Sí, por favor. Bueno, de verdad, mil gracias por su atención. Hemos cumplido la entrevista desde los diferentes puntos relevantes para mí en cuanto a lo que es la elaboración de las preguntas y otros nuevos cuestionarios para mi tesis de grado. Les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo y bueno, logramos hacer la entrevista a pesar de que eran muchas preguntas y que sí se ve que el tema pareciera un poco repetitivo, pero logramos hacerlo en el tiempo récord de 30 minutos. Agradecida a Mariale, Luis y Andrés. Y bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Y Nexten sí está ahorita colocado en tiendas y queremos hacer... Disculpa, vimos uno que estaba descontinuado, debe haber sido la Sí. referencia anterior, por eso nos pareció raro. Exactamente, porque se Tenía otro nombre, eso fue lo que pasó. Sí, y tenemos código nuevo por las sugerencias que hizo Andrés y el cambio de empaque. Entonces, bueno, y ha estado rotando. Entonces, nuevamente, mil gracias y bueno, que estén muy bien y estamos a la Gracias a ti, por nada.
Gracias, Fran. Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Muy amables.